tendremos con amor un lugar para adorar el santo nombre del Señor. Bajo la nube de su espíritu te extendemos nuestras manos para ayudarte hoy. En oasis de Dios tendrás amor y libertad, donde el plan de Dios vendrá y te guiará. En oasis de Dios tendrás amor y libertad, donde el plan de Dios vendrá y te guiará. Y te guiará.
muchas veces vivimos nosotros con una mente cerrada, una mente diferente, una mente, aunque somos cristianos, vivimos como una mente como que no somos cristianos. ¿Cuántas veces les ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Amén. Vivimos con una mente como cerrada, donde nosotros quizás hay muchas cosas que no las creemos. Porque, por ejemplo, Hugo nos decía aquí, amemos a nuestras costillas, ¿va? O amemos a nuestras mujeres. Y muchas veces no lo hacemos nosotros, ¿verdad? No lo hacemos todo el tiempo. Entonces hay muchas cosas que el Señor nos dice que las hagamos, pero nosotros no las hacemos, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor que al hijo que ama, ¿qué dice? Corrige. Amén. Entonces, en la Biblia miramos muchos ejemplos de cómo el Señor mostró su grandeza, ¿verdad? Mostró su grandeza con muchos personajes, todo lo que hacía. Y el día de hoy vamos a ver un ejemplo que pues a mí me ha gustado mucho y pues yo creo que el Señor me permitió que se los compartiera en el libro de Daniel 3, que es algo que ya muchas veces lo hemos leído. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó en Daniel 3? Desde el verso 1. ¿Se acuerdan de aquellas 3 personas cuando fueron lanzados en un horno de fuego y el Señor los rescató de ahí? Sí nos recordamos, ¿verdad? Amén. Pues ese es un ejemplo de la grandeza que el Señor hizo en esa ocasión, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Dice desde el verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vamos a hacer una pausa. Dice que esta estatua era de 60 codos. Que 60 codos, creo que, no sé si estoy mal, son 30 metros. Y dice que tenía también de anchura 6 codos. Que si no estoy mal también creo que son 6 metros. En total la estatua era de 30 metros por 3. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo en el verso 2, dice, y el rey Nabucodonosor, a que se reuniesen los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿A qué los convocó a toda la gente? Él dice que convocó a todos, porque ahí empieza a mencionar desde los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia y prácticamente toda la gente mandó a llamar, ¿verdad? Entonces dice que para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces en el verso 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, lo vuelve a hablar, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Amén. ¿A qué los mandó? Adorar. Entonces vamos a ver hasta dónde leemos. Vamos a leer el verso 6 y dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos, al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces en el verso 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vamos a parar ahí un momento.
Entonces dice que este rey Nabucodonosor, ¿cómo se llama? Digan conmigo, Nabucodonosor. Amén. Es una palabra como muy difícil, ¿va? Y pues en eso me recordaba yo de una palabra que a mí me enseñaron en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, hace poquito, hace como 2 años. Una palabra que me recuerdo que me decía el maestro, decime otorrinolaringólogo, me decía. Y yo no podía mucho, porque estaba empezando, pero le decía yo otorrinolaringólogo. Y me decía, ¿dónde lleva el acento? Otorrinolaringólogo. Entonces yo me recordaba en esto de eso, ¿verdad? Pero el tema no es ese, es otro. Entonces, el rey mandó a que adoraran esta estatua, ¿verdad? Aquí dice la palabra que es era una estatua de oro. Así dice, ¿verdad? Imagínense esa gran estatua de oro, ¿usted? ¿Quién no la hubiera querido? Una estatua de 30 metros por 3 de ancho, todita de oro. A veces nosotros lloramos que se nos pierde un anillo, una pulsera, una cadena, no sé qué. Ahora imagínense esa gran estatua de 30 metros de alto por 3 de ancho de oro. ¿Cuánto no podría valer en este tiempo? Entonces vamos a continuar. Entonces habían 3 personas acá que fueron desobedientes a ese mandamiento que él había puesto, ¿verdad? ¿Alguien sabe el nombre de esas 3 personas? Amén. Y sus nombres originales eran Ananías, Misael y Azarías, porque a ellos les fueron cambiados sus nombres. Uno era Ananías, Misael y Azarías. Amén. Entonces dice que en ese tiempo les cambiaron sus nombres a ellos, ¿verdad? Entonces les pusieron otros nombres, que era Sadrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Entonces ellos desobedecieron la orden que el rey había puesto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Muchas veces alguien nos manda a hacer algo y nosotros decimos, por ejemplo, ¿a qué los estaban mandando a adorar? Pero entonces ellos dijeron, no, al Dios a quien servimos nos puede salvar de ese horno de fuego. Y nosotros no vamos a adorar esa estatua, ¿verdad? Así dijeron ellos, ¿o no? Nosotros no vamos a adorar esa estatua. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que para que vayamos más rápido solo se los explico, ¿verdad? Dice que el rey se enfureció tanto cuando ellos no quisieron adorar, que dice que les dio una segunda oportunidad y les dijo que otra vez al son del no sé qué, del arpa, del tamboril, de la zampoña y todo eso, dice que tenían que adorar. Les dio otra oportunidad. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿No hicieron caso otra vez? No dijeron. No vamos a adorar y no vamos a adorar. Entonces, dice que eso le enfureció tanto al rey, que ¿qué hizo? Mandó a calentar el horno, ¿cuántas veces dice? Entonces dice que lo mandó a calentar muchas veces más, y dice que hasta los hombres a los que lo arrojaron, ellos murieron en el instante, ¿verdad? Y después de que fueron echados al horno de fuego, el rey se sorprendió, porque dice que ya no miraba a ellos caminando, ¿verdad? Miraba 4 personas caminando, ¿verdad? Y dice que el cuarto, tenía un aspecto como de un ángel. Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice que él les gritó, hey, Sadrac, Mesac y Abednego, salgan. Y entonces, ¿qué hizo el mandato que después hizo? Que todo aquel que hiciera algo en contra del Dios de ellos 3, ¿qué iba a pasar con ellos? Lo vamos a leer acá. Vamos a ver, está en el verso 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. ¿Será que ellos tuvieron miedo? ¿Será que le tenían miedo al rey? ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que el Dios a quien sirve los iba a librar. Muchas veces eso es lo que nosotros no tenemos, el convencimiento del Dios a quien nosotros servimos. Muchas veces no estamos convencidos a qué Dios le servimos, porque no vaya a ser una enfermedad o no vaya a ser una prueba económica, porque luego decimos nosotros, ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque no tenemos la convicción
de verdad el Dios de que servimos. ¿A qué Dios servimos nosotros? Al Todopoderoso, al que todo lo puede, ¿verdad? Amén. Al dueño del oro y de la plata y al doctor de doctores. Entonces, si yo estoy convencido de ese Dios, entonces, ¿por qué hago otras cosas, verdad? ¿Por qué me hago preguntas negativas? Entonces, aquí en el verso 21 dice que entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. En lo que les decía en el verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Hasta ellos se sorprendieron, ¿verdad? Sí, oh rey, echamos 3, pero andan 4. Ah, sí. Entonces, dice que de ahí, vamos a ver dónde lo encuentro. Ahí es donde los llamó, donde les dijo en el verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid entonces. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Dice, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron con el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces algo que me llamaba a mí la atención dice, y el ángel, y envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. O sea, cuando el Señor nos libra es cuando nosotros confiamos en él de verdad, ¿verdad? Entonces yo confío de verdad plenamente que mi convicción está puesta en el Señor. Y es ahí donde el Señor va a actuar. Cuando yo estoy convencido, ¿verdad? Amén. Algunos de nosotros no somos muy convencidos, porque muchas veces nos cuesta creer las cosas. Si nos dicen algo, por ejemplo, ¿cuántos han recibido una profecía alguna vez? Y de verdad se la creyeron. ¿O no? O medio, es que el que me la dio no muy pasa. No, de verdad la tenemos que creer, ¿verdad? Porque es el Señor el que nos habla a través de esas personas, ¿verdad? Entonces este hombre dice que ellos no respetaron el mandamiento que este rey les dio, ¿verdad? Pero en cuanto ellos confiaron y decidieron no servir a otro Dios, estuvieron convencidos de la grandeza que Dios iba a hacer en ellos y por eso mismo ellos no fueron quemados. Para nada, dice que ni siquiera un cabello y ni siquiera olor a humo tenían. Y de eso yo me estaba recordando una vez, porque eso sí es cierto, porque no tenían ni siquiera un olor a humo. Un día en el taller me recuerdo que nos pusimos una persona nos regaló un par de lotes, como ustedes saben que ahorita es el tiempo, ¿verdad? Entonces nos pusimos a asarlos ahí en el taller, en la galera, cuando de repente yo llegué a mi casa y con aquel olor a humo, dije yo, ay, cómo se me penetró el olor a humo. Y eso es que yo no estaba en el fuego, yo estaba solo asándolos, podría decirles. Entonces yo pensaba en eso, de que imagínense ellos en medio del fuego, pero dice la palabra que ni siquiera olor a humo, ni siquiera un pelo se les quemó, nada. ¿Por qué? Porque dice que el Señor mandó a su ángel, ¿a qué? A rescatarlos. Amén. Entonces ellos estuvieron muy, pero muy convencidos. Imagínense para tener ese convencimiento de que el Señor los podría librar de ese fuego. Imagínense. De verdad que ellos sí confiaban mucho en el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces ahora date cuenta de la grandeza que Dios hizo y que puede hacer cuando estás convencido de que al Dios de quien servís. ¿Por qué a quién menciona ahí? Al Dios a quien servimos. ¿Cuántos de nosotros servimos al Señor?
quizás la mayoría servimos al Señor. ¿Y a quiénes son los que el Señor libra? A los que están convencidos y a los que son servidores de Dios, ¿verdad? Porque estos tres hombres, dice la palabra que eran servidores de Él, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es la palabra convicción? Dice que es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quien tiene una convicción posee razones o creencias que les permite sostener o un pensamiento o una acción. Yo podría llegar a la casa del Señor con una convicción clara. Alguien que me diga con qué convicción vino hoy aquí a la iglesia. De ver cómo se sienta el de la par. O de ver cómo vino peinado el de la par. ¿Quién vino con alguna convicción? Nadie. Amén. ¿Quién vino con la convicción de adorar al Señor? Amén. ¿Quién vino con la convicción de que hoy puede hacer un milagro en tu vida? Amén. Sí, venimos, de plano todos venimos con una convicción, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿será que creemos nosotros que convicción es igual que fe? ¿O será que no? Yo pensaba que podría ser que sí. Amén. Nos vamos a ir a Hebreos 11:1. Y para mí que yo creo que convicción es lo mismo que fe. Podríamos decir que es lo mismo que fe, ¿verdad? Hebreos 11:1. Y miren lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué dice? La convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy convencido, no lo miro. Ellos miraban a Dios ahí. Ellos no lo podían ver, pero estaban convencidos de que el Señor sí los podría librar de ese horno de fuego, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces no tenemos ese convencimiento para saber lo que Dios va a hacer en nosotros. No estamos convencidos. Muchas veces tenemos que convencernos a como dé lugar de que Dios va a hacer algo en nosotros. Entonces por eso decía yo que convicción podría hacer que esté relacionado a lo mismo que fe, ¿verdad? Amén. Porque en el mismo versículo lo menciona y lo relaciona, ¿verdad? Amén. Entonces dice que la convicción también es una idea, podría hacerse religiosa, que en una persona se encuentra adherida fuertemente. Porque muchos tienen fuertemente de verdad la convicción. Muchos creen de verdad. Y esas son las personas que de verdad tienen adherida la convicción. La convicción de que el Señor puede hacer algo, ¿verdad? Amén. Entonces, por otra parte, muchas veces nos damos cuenta que las cosas pasan porque no son correctas, porque nosotros no tenemos la actitud correcta. Muchas veces las cosas no pasan como nosotros queremos, porque no tenemos esa actitud correcta, ¿verdad? Porque yo no tengo la actitud correcta. Yo quisiera que pasara tal cosa, pero si mi actitud no es la correcta, no va a pasar nada, ¿verdad? No va a pasar como yo quiero. Entonces yo tengo que estar convencido una vez más de eso, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos creer en la grandeza de Él. Amén. Necesitamos creer en su grandeza. ¿Cuántos necesitan algo aquí? Un milagro o algo. No sé, cualquier cosa. Yo creo que todos necesitamos algo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar convencidos que somos hijos, ¿verdad? Que somos hijos del Señor o hijos de Dios. Amén. Entonces muchas veces nosotros necesitamos creer, pero si nosotros miramos las cosas, si no las miramos no creemos. ¿Se acuerdan de aquel dicho que menciona la gente que dice, lo demás se cree y lo demás son casacas? Amén. Sí, eso. Pero en el cristiano no existe eso, ¿verdad? ¿O hay alguno en nosotros que existe eso todavía? Lo que se ve se cree y lo demás son mentiras. Porque en nosotros yo pienso que es al revés.
lo que no se ve se cree, ¿o no? Tendría que ser así, lo que no se ve se cree. Amén. Porque nuestra fe es como una fe invisible, ¿verdad? Que nosotros no estamos viendo lo que va a suceder, pero sí creemos. Estos 3 hombres, ellos no podían ver lo que iba a pasar, pero sí estaban seguros y convencidos de que el Señor los iba a librar de ese horno, ¿verdad? Estaban muy seguros de lo que el Señor iba a hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué dijo Jesús en la Biblia una vez? Dijo, bienaventurados los que creen, ¿qué dice? Sin ver. Los que creyeron sin ver, creo que dice, ¿verdad? Eso es lo que dijo Jesús una vez. Entonces nosotros no es necesario que miremos las cosas para poder creer, porque Dios va a actuar en lo sobrenatural cuando nosotros no vemos las cosas, ¿verdad? Porque como les digo, no necesitamos tenerlo solo frente a mis ojos. Amén. Entonces, hay otra grandeza que el Señor hizo y la admiraba mucho yo. Y se recuerdan de Daniel ahí siempre cuando lo rescató del foso de los leones. Amén. Entonces yo meditaba en esto. En este capítulo 3 fue donde el Señor demostró su grandeza con los 3 hombres, que fue Sadrach, Mesach y Abednego. Eso fue en ellos 3, ¿verdad? No fue en los 4. Entonces en el capítulo 6, ahí sí fue con Daniel. El Señor demostró la grandeza, pero en Daniel. Y lo vamos a leer, Daniel 6, capítulo 6. A mí me ha gustado mucho leer el libro de Daniel, porque para mí tiene mucha enseñanza, ¿verdad? Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice, verso 1, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales, ¿quién era uno? Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice que él era recto, ¿verdad? Recto delante del Señor. Entonces dice que ellos, estos acusadores que Daniel, porque yo los miraba como unos acusadores sobre Daniel, porque dice la palabra que él tenía un espíritu superior a los demás. Él era superior, dice, ¿verdad? Entonces dice que ellos 3, todos estos eran como sus acusadores, ¿verdad? Entonces, si leemos en el verso 5, dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos, si se dan cuenta, ya se empezaron a meter ¿con quién? ¿Con quién se empezaron a meter? De primero buscaron ocasión para acusarlo, pero aquí ya se empezaron a meter donde no debían, ¿verdad? Ya se empezaron a meter con el Señor. Y al final de esta historia a ellos les va muy duro por haberse metido con el Señor, ¿verdad? Entonces si seguimos leyendo, dice en el verso 6, entonces estos gobernadores y los sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, pero mejor vamos a seguir leyendo. Verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a la casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias de su Dios como lo solía hacer antes. Dice la palabra que él ya lo hacía antes, pero esa fue la ocasión que encontraron ellos para poderlo acusar. Esa fue la única ocasión que ellos encontraron por el cual poderlo acusar, ¿verdad? Por eso yo decía que ellos eran sus acusadores. Entonces, Daniel, a pesar de eso, ¿será que paró de orar? Daniel no paró de orar, porque ahí dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Él no paró de orar. Aunque miraba la prueba difícil, él no paró de orar, para nada. Entonces, en el 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Cómo encontraron a Daniel? Orando en presencia de Dios. Muchas veces el enemigo así quiere hacer con nosotros. Nos encuentra orando y nos quiere interrumpir. Eso nos puede pasar a nosotros, pero igual no puede en contra de nosotros, ¿verdad? Y el enemigo o nuestros acusadores no pueden en contra de nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces dice que estos eran unos chismosos. Eran unos chismosos porque dice aquí que fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y dice, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Por eso les digo que ellos eran unos chismosos, ¿verdad? Amén. Seguimos leyendo, ¿ya no? Amén. ¿O quién ya se está durmiendo? Dele un codazo ahí para que no se duerma. Pues sí, estos eran unos chismosos, así como aquel chiste que yo les he contado, no sé si se acuerdan, que dice que había una señora que se llamaba Bisagra. Ya se los he contado, ¿verdad? Que si no estaba en la puerta, estaba en la ventana, pero la cuestión que era chismosa. Por eso se llamaba Bisagra, porque todo el tiempo estaba ahí. Entonces, en el verso 13 dice, y entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que el rey de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Yo pensaba en esto y en la otra vez anterior. Porque la primera vez, ¿quién confirmó? ¿Quién afirmó que Dios podría librarlos? Ellos mismos. Ellos mismos, porque ellos dijeron, estamos seguros que el Dios a quien servimos, Él nos puede librar. ¿Quién hizo esa afirmación? Ellos. ¿Y ellos qué eran? Servidores de Dios, ¿o no? Entonces aquí el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, y Él te libre. Por eso dice la Biblia que la boca tiene poder, ¿verdad? Porque Él se lo dijo, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey le hizo como una declaración
que lo iba a librar, ¿verdad? Que el Señor lo iba a librar. Aún el rey como que estaba un poco al lado de Daniel, pero a causa de los acusadores, entonces tuvo que echarlo al foso de los leones. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y dice, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hasta el rey ya estuvo convencido, porque dice que se levantó muy de mañana para ir a ver si todavía Daniel estaba con vida todavía, ¿verdad? Hasta el rey se convenció de que el rey al Dios a quien servía, él sí lo podría librar. Amén. Entonces, hasta él se convenció, ¿verdad? Entonces dice que a Daniel no le pasó nada. Y por segunda vez dice acá que el Señor mandó ¿a qué? A cerrar la boca. ¿Pero qué mandó el Señor? A su ángel. El Señor, aquí dice la palabra que una vez más primero mandó a rescatar a los otros tres con su ángel, ¿verdad? El ángel del Señor lo mandó a rescatar, pero aquí una vez más dice que el Señor mandó a su ángel y cerró la boca de los leones para que a Daniel no le hicieran nada, ¿verdad? Entonces, en el verso 23, con esto casi terminamos. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hay una como cualidad ahí, porque se recuerdan que la otra vez dice que no se le había quemado ni siquiera un cabello, no tenían ni siquiera olor a humo, ni nada. Y aquí lo mismo, ni siquiera nada, ninguna lesión. Nada los leones provocaron en él, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice en lo último? Porque había desconfiado en su Dios. Así dice, ¿va? Porque había confiado en su Dios. Amén. Entonces, esto fue lo más difícil para sus acusadores. Entonces, yo quiero decirles que cuando nosotros confiamos en el Señor mismo es el que se encarga. El Señor mismo es el que se encarga de quitar del medio a nuestros acusadores, ¿verdad? Es el Señor el que se encarga, porque si miramos en el verso 24 dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Por qué les pasó eso? ¿Con quién se metieron ellos? Con el Dios viviente, ¿verdad? Por eso les pasó eso. Entonces, cuando yo no dejo de confiar en el Señor, cuando yo no dejo perder mi convicción en el Señor, el mismo Dios va a quitar a mis acusadores. Él mismo los va a apartar. ¿Se imaginan alguien que haya querido ver esa escena que dice que ni habían llegado al fondo del foso y ya se los habían devorado? ¿Y saben qué es lo más difícil? Que dice que fueron echados en el foso sus hijos y sus mujeres,
todos, prácticamente toda la familia fueron echados y consiguieron ellos a causa de él, ¿verdad? Entonces esto nos deja otra enseñanza, ¿verdad? Que nosotros nunca tenemos que aprender a meternos con los hijos de Dios. Nunca, porque nos podría pasar eso. Porque no nos confiamos, porque a nosotros también nos podría pasar. Si nosotros nos convertimos en acusadores, a nosotros nos podría pasar también, ¿verdad? Amén. Entonces imagínense, alguien quiso ver esa escena, alguno de ustedes haya querido ver esa escena, que dice que en el aire se los agarraron y quebraron sus huesos. ¿Se imaginan cómo haber tronado eso? ¿Se imaginan cómo haber tronado eso donde se devoraron a toda la familia, a todos sus hijos y todo eso, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza que esto nos deja también, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros creemos que es difícil servir al Señor. ¿Cuántos creen que es difícil servir al Señor? Es difícil, es difícil, es difícil, pero es imposible. Y cuando yo le sirvo al Señor, le estoy diciendo, confío en ti. Amén. El decirle, Señor, yo decido servirte, es porque le estoy diciendo, Señor, decido confiar en ti. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros? Una vez más, convencidos. Convencidos. ¿Cuántos están convencidos aquí en Dios? Amén. ¿De verdad o no de verdad? Pero si estás convencido y te dicen, te pasa una prueba, estás enfermo y dices, ay, yo estoy convencido que el Señor me va a sanar. Pero al rato te arrepentís y decís, mejor voy con el doctor porque no va a hacer que, por si las moscas. Eso no es estar convencido. Eso no es estar convencido. O si quizás te pase una prueba económica y quizás no tengamos nada que comer. Y digamos, bueno, yo estoy seguro que el Señor me va a proveer. Yo estoy muy seguro que Él me va a suplir mi necesidad. Amén. Somos de esos. Pero si al rato nosotros vamos, mañana voy a ir al banco que solicitar un préstamo. O mañana voy a ver quién me presta porque no tengo que comer. Eso no es estar convencido, ¿verdad? Aparte son otras necesidades. Pero cuando de verdad confiamos en Dios, el Señor nos va a proveer, ¿verdad? Y si nosotros tenemos acusadores, el Señor los va a quitar del camino. Amén. ¿A cuántos últimamente alguien les ha hecho daño? Podría ser que a muchos, ¿o no? ¿Sí? Tal vez haciéndole algo. Pero ¿cómo vamos a vencer a nuestros acusadores? ¿Cuál es el ejemplo de Daniel? ¿Qué siguió haciendo? Orar. Porque a pesar de que ellos lo acusaron, le buscaron eso, que fue lo único en donde pudieron encontrarle para poderle acusar, ni aún en eso pudieron. Porque como dicen por ahí, le salió el tiro por la culata, ¿eh? ¿Podríamos decirlo así? Podríamos decirlo así. Entonces, es un ejemplo también. Cuando nosotros tenemos acusadores, solamente oremos, porque el Señor se va a encargar de ellos. Ni nosotros los maldigamos ni nada, ni les digamos nada. Simplemente pongámonos en oración. Porque imagínense así como en esta parte el Señor se encargó de todo. Y después de todo a sus acusadores los mandó a echar en el foso de los leones. Y tal vez pensaron ellos que con ellos iba a pasar lo mismo, que ni siquiera un pelo les iba a tocar los leones, pero dice que no habían tocado ni el fondo cuando ya ni llegaron al fondo los huesos. Sin hambre han de haber estado los leones. Entonces, es una enseñanza bastante grande que nos deja acá, ¿verdad? La palabra. Amén. Entonces, una vez más les pregunto, ¿cuántos estamos convencidos? ¿Cuántos están convencidos de la capacidad que Dios les ha dado? Y se te dio capacidad, ¿por qué no hacer lo que el Señor te dice? Sí te dio capacidad, ¿o no? Estamos convencidos. Y porque nosotros muchas veces dudamos en que no lo podemos hacer. Porque si el Señor te manda a hacer algo, es porque te está capacitando o te va a capacitar, o mira en vos la capacidad de que sí podés lograr las cosas, ¿verdad? Amén. Entonces capacidad es el que el Señor los da, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros por ningún problema o ninguna circunstancia
debemos dejar de serle fieles al Señor, ¿verdad? Por nada, no perder nuestra fidelidad hacia el Señor, porque eso es lo que Daniel tenía, dice que él era recto siempre, ¿verdad? Por eso es que el Señor estaba con él. Pero creen que, les voy a poner un ejemplo, me voy a poner un ejemplo yo, aunque cometo errores, pero creen que si yo, bueno, llega al taller, llega a visitarme alguien y me dice, mira, cámbiame esto, aquí te lo traigo, y ahí se lo pones. Pero si vengo yo y me quedo con esas cosas y le digo, ya te las cambié, y lo mismo viejito le dejé, ¿será que soy recto delante de Dios? ¿Y será que el Señor puede estar conmigo como estuvo con Daniel? No, porque yo no estoy siendo encontrado recto ni fiel delante del Señor. Entonces yo luego a mí me pasa algo y digo yo, Señor, ¿por qué me pasó esto? Luego le estoy echando la culpa al Señor de por qué me pasó esto. ¿Y por qué? Porque no nos damos cuenta de los errores que anteriormente cometimos. No nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Y luego decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero si nos está pasando algo, retrocedamos un poco a nuestro CD, nuestro cassette, nuestra memoria, nuestro reproductor, lo que ustedes quieran. Si algo nos está pasando a nosotros, retrocedamos. No vaya a ser que tengamos algo en que meditar y algo en que resolver y ahí esté nuestro error, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor lo que quiere es de que estés convencido y que confíes en Él y que creas en su grandeza, en lo que Dios puede hacer. Amén. Y yo te voy a pedir ahí donde estás que cerres tus ojos. Que cierres tus ojos ahí donde estás. Que le digas, Señor, yo vine porque estoy convencido que tú vas a hacer algo el día de hoy en mí. Estoy seguro y convencido, muy convencido, que tú, Señor, hoy vas a obrar en mi Padre. Que tú vas a obrar en mi familia. Gracias, Espíritu Santo. Señor, yo te pido que hagas tu perfecta obra y tu perfecta voluntad en cada uno, Señor. Yo quiero decirte ahí donde estás que el día de hoy el Señor te trajo con un propósito y es porque quiere que estés aún más convencido. Si ya estabas convencido, qué bueno, pero ahora el Señor quiere que estés más convencido de Él, más convencido de que Él puede actuar en medio de tus problemas, de tu dificultad, de todo lo que estás viviendo. Y hoy el Señor te dice que está contigo, así como estuvo con Daniel y nunca lo defraudó, nunca lo abandonó, nunca lo dejó avergonzado. Así el Señor quiere decirte hoy que quiere estar contigo y quiere que estés convencido de que Él va a actuar en tu vida. Hay cosas que crees tan imposibles de verlas, es porque no estás confiando en el Señor. Hay cosas que las miras tan lejos, pero tan lejos, es porque no estás convencido del Dios a quien tenés y a quien servís. Si sos un servidor del Señor, tenés que estar convencido en Él. Muy convencido. Muy convencido. Porque el Señor busca hijos que tengan fe. Porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú tienes que agradarlo a través de la fe. Gracias, mi Espíritu Santo. Te pido que ministres a cada uno. Señor, que tú mandes a tus ángeles a ministrar a cada uno de tus hijos, Señor. Y que tu Espíritu descienda sobre cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido ahí donde estás que hables con el Señor. Que no te perdas la oportunidad de que antes de irte para tu casa hables con el Señor y que estés convencido que ahora mismo el Señor puede hacer algo en tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Y si tú de verdad estás convencido de que el Señor puede hacer algo en tu vida, yo te voy a pedir ahí donde estás que puedas repetir una oración conmigo, pero que lo hagas en voz alta, porque si de verdad estás convencido, demostrarle al Señor que sí tenés esa confianza y que lo hagas en voz alta y puedes repetir conmigo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti
con una convicción muy clara. Y hoy decido poner mi confianza en ti. Hoy quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón y quiero decirte que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ahora, tú eres el que gobierna mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Oasis de Dios, Instagram, Oasis de Dios Oficial, YouTube, Oasis de Dios Guate. Que Dios te bendiga.